que me parece que Facundo tiene... Ahí está, perfecto. Ujú. Bien, buenísimo. Por otra parte, ustedes son ingeniería en sistemas, o sea que tuvieron algo de vectores el cuatrimestre pasado, si no me equivoco, el segundo de primer año. Bien, ¿de qué se va a tratar el práctico número 1? El práctico número 1 está dividido en 3 grandes grupos. La primera parte donde hablamos de magnitudes. En estos 2 primeros ejercicios, o 3, lo que hacemos es pasamos de un sistema a otro. No tiene mayor complejidad, básicamente es una regla de 3 simples. La segunda parte vemos algo de lo que es operaciones con vectores, en este caso suma. Y por último lo que tenemos es la parte de producto vectorial. Lo que la parte de esta física que estamos analizando, luego veremos cinemática, dinámica, trabajo de energía, cantidad de movimiento circular o armónico después, armónico simple, nos interesa mucho lo que son operaciones con vectores. ¿Por qué? Son magnitudes vectoriales y la física priman lo que son magnitudes vectoriales. ¿Cómo está definida una magnitud vectorial? Primera pregunta. Tranquilamente pueden utilizar apuntes, buscar, para eso tienen libertad. O mejor dicho, sería, ¿cómo se define un vector? Definirme un vector, que es lo más fácil. Unidad, dirección, ok. Unidad, dirección, sentido y un punto de aplicación sería la forma completa. Pregunta de examen. ¿Cuál es la diferencia entre sentido y dirección? Vamos que con eso le estoy regalando medio punto en el examen final. Ok, sí. La dirección está asociada a la recta de acción y el sentido está asociado, justamente como dijiste vos, a la dirección que está teniendo el vector. Cuando nosotros tenemos nuestro eje de coordenadas cartesianas, normalmente, cuando tenemos el eje de coordenadas cartesianas, de esta forma x, y, los sentidos positivos y negativos, ¿quién los determina? Ok, o sea que siempre de esta forma es positivo y siempre de esta forma es positivo. Sí. Sí, bien. Estos son ejes de referencia. Si yo tengo un ejercicio y por conveniencia me conviene que mi eje positivo X sea para este lado y mi eje negativo Y para este lado, mientras que ustedes respeten para toda la operación el mismo sentido, está bien. Son ejes de referencia. Eso significa que ustedes le ponen cuál es el sentido positivo y negativo. Ahora, por favor, siempre mantengan la misma o el mismo sistema para todo su ejercicio. De ejercicio a ejercicio pueden ir cambiando. Eso no tienen inconveniente, pero siempre manténganlo de esa forma. Ok, veamos, déjenme compartir. Calculo que no sé si la profe ya les dio acceso a la plataforma. Sí, profe. Sí, profe. Sí, Ok, profe. listo, déjenme compartir. eh, de cómo va a ser los ejercicios. ¿Cómo nos vamos a dividir hoy? Me avisan cuando vean mi pantalla. Listo, ahí está. Se ve, profe. Ok. El ejercicio 1
lo que son transformaciones de unidades de diferentes sistemas de medida, cuéntenme quién no entiende este ejercicio. Perdón por ir tan rápido, pero por ahí son temas que están buenos desafiarse a cada uno. De este ejercicio, la primera pregunta va a ser, ¿todos saben cómo pasar de kilómetros por hora a metros por segundo? Con total sinceridad, por favor. Y yo sé que hay algunas reglitas fáciles de aplicación de multiplico por 3,6 o divido por 3. Y vendría bien un repaso, profe, la verdad. Ok, Yo lo perfecto. sé hacer si lo busco en Google, bro. Si tiene una calculadora Y científica yo también sé también. la Ah, reglita, profe. Ok, perfecto. Entonces la idea de esto es, veamos sobre este ejercicio el punto H, de kilómetros por hora a metros por segundo, y esto no quiere decir que se aplique de la misma forma para el resto de los ejercicios. Ok, déjenme volver. Vamos a ver. Nuestro problema es pasar de kilómetros en la hora y llevarlo a metros sobre segundo. ¿Ok? Este es mi problema. La primera pregunta es, ¿cuál es el elemento neutro en un producto? ¿el que se Neutro, repite? neutro es el que no me altera mi producto. El 1, profe. El 1. El elemento neutro es el 1 y el elemento nulo, ¿cuál es? El 0. El El 0. 0. Listo. Comencemos a trabajar por lo siguiente. Yo acá quiero pasar de kilómetros por hora a metros por segundo. Vamos a ponerle 5. 5 kilómetros en la hora, quiero pasarlo a metros por segundo. Sí. Fíjate en mi presentación. Estoy proyectando una de las cámaras. Fíjate, está perfecto. Entonces, 1000 metros, ¿cuántos kilómetros equivale A 1 kilómetro. A 1. a un 1. kilómetro? ¿Y este producto a cuánto es igual? Si estamos hablando de la misma dimensión. Esto vendría a ser igual a decir 1 kilómetro es igual a 1000 metros. ¿Están de acuerdo? Sí. ¿Y ambas operaciones cuánto me da? Me da 1, no tengo variación, estoy hablando sobre la misma unidad dimensional. Entonces, esta es la primera etapa. La segunda etapa, dijimos una hora, ¿cuántos segundos equivale? 3600. 3600. Y si hago la misma relación, 3600, ¿a cuántas horas equivale? 1. A una hora. Esta es mi segunda etapa. Ambos equivalen a 1. Entonces, recuerden que yo tengo 5 kilómetros en la hora y lo tengo que pasar a metros por segundo. Si yo quiero pasar este kilómetro para que me quede metros arriba, en la primera operación, ¿lo multiplico por esta o lo multiplico por esta igualdad? Por la segunda igualdad. Por los metros. Fíjate que si lo multiplico por la segunda igualdad me va a quedar kilómetros por kilómetro. Y yo lo que quiero es que arriba me quede metros. Entonces, vamos de nuevo. ¿Con la primera o con la segunda? La Con la primera. primera. Ok. Primero. Entonces, dijimos que era igual a 1. Si esto lo multiplico por 1000 metros dividido en 1 kilómetro, y la segunda que yo quiero pasar es que me queden los segundos abajo. ¿Voy a utilizar la primera o la segunda? La primera. La primera. Ok, entonces me va a quedar una hora sobre 3600 segundos. Yo únicamente multipliqué por la equivalente. Hora con hora se van. Kilómetros
con kilómetro se van. Esto me da metros sobre segundo. ¿Y eso a cuánto es igual? Uno 1,38 puede ser, profe. Es posible. Yo no hice el cálculo. Pero si se fijan, lo que están haciendo acá, tienen 1000 y 3600. Sí, Al profe, 5, 1,38. claro, al 5 lo están dividiendo en el famoso 3,6. De acá sale el 3,6. Obviamente cuando tengan un poco más de práctica ya lo van a saber de memoria y cuándo aplicar. Lo bueno es saber de esto es que haciendo el mismo análisis, yo puedo pasar de kilómetros por hora, kilómetros por segundo, kilómetros por año, por decir una tontera, de diferentes unidades, los de sistemas de unidades de libra por pulgada cuadrada a kilogramos sobre centímetros cuadrados. Lo único que yo necesito es saber mi equivalencia, necesito saber esto. Por eso ustedes van a saber que, por ejemplo, una pulgada es igual a 24,5 milímetros. 24,5 o 2,54 ya. Perdón por la memoria. Pulgada. 25,4. 25,4. O que un pie, ¿a cuántas pulgadas equivale? Cuéntenme ustedes. Tienen la biblioteca de Alejandría en sus manos. 12. Casi aproximadamente 30 centímetros. De esta forma ustedes pueden ir saltando de sistema en sistema y teniendo en cuenta las diferentes formas o equivalencias. Un metro cuadrado. ¿A cuántos centímetros cuadrados equivale? Un metro cuadrado, ¿a cuántos centímetros cuadrados equivale? Un metro cuadrado igual a cuántos 100, centímetros profe, cuadrados. ¿no? Un metro cuadrado igual a cuántos centímetros cuadrados equivale. Puede ser 10.000. Bien, veamos. Un metro, ¿a cuántos centímetros equivale? Un metro. 100. Ok. 100. Un metro cuadrado es igual a un metro por un metro. Por lo tanto, si me dijeron que 100 centímetros equivale a un metro cuadrado equivale a 100 por 100. O sea, lo que ustedes dijeron. A 10.000. Tengan cuidado con este tipo de trampas, porque somos bastante molestos con esto. Siempre nos dejamos llevar por la primera impresión y no es tan así. ¿Ok? Con esto tendrían parte del ejercicio número 1. A ver, déjenme repasar. Lo vamos viendo en conjunto. Ok, el primer ejercicio les pide pasar de centímetros a pulgadas, el punto A. El punto B les pide pasar de kilogramos a gramos. El punto C les pide pasar de pies cúbicos a centímetros cúbicos. El punto D les pide pasar de litros a galones. El punto E les pide pasar de metros cuadrados a pies cuadrados. El punto F les pide de centímetros cuadrados a metros cuadrados. El punto G de kilogramos sobre metro cúbico a gramos centímetros cúbicos. El H de kilómetros hora a metros sobre segundos.
y el punto I les pide de millas hora a pies sobre segundo. No le veo mayor dificultad a esto, es simplemente empezar a practicar. Está tranqui con este ejercicio. El punto 2. Ahí lo que ustedes van a tener que utilizar es adaptar la notación con exponentes de modo de poder utilizar los prefijos de múltiplos y submúltiplos. Cuéntenme cuáles son los submúltiplos y cuáles son los múltiplos. Los submúltiplos. Centi, mili. ¿Sabes? Lo que hacen es, exactamente, siempre comienzan a escribirse con minúscula y se sigue de esa forma, mientras que los múltiplos siempre comienzan con mayúscula. Por eso ustedes van a ver kilowatts, kilómetros, megahertz como múltiplos y siempre va con minúscula. Y dentro de los submúltiplos, por ejemplo, los microfaradios, los microvolts, microampere, miliampere, todos comienzan con minúscula. Tengan en cuenta eso. Se utiliza únicamente por un tema de eliminar la cantidad de números que tengo antes o después de la coma y llevarlo a una notación sin llegar a ser científica, a una notación mucho más fácil para la comprensión. Como verán, el ejercicio 1 y 2 no denota mayor problemática. Entonces, vamos a la parte que es más de la física y de lo que a nosotros nos interesa. Yo les había pedido que comiencen a ver lo que eran las razones trigonométricas. Las razones que nosotros vamos a utilizar son normalmente el seno de un ángulo que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa, al coseno de un ángulo que es igual al cateto adyacente sobre hipotenusa, a la tangente que es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Estas tres fórmulas o razones trigonométricas son las que vamos a utilizar para nuestro desarrollo de ejercicios. Primero lo que tienen que hacer cuando ustedes vayan a resolver un ejercicio de física es separar lo que son datos de lo que son interrogantes o valores a buscar o a encontrar. El ejercicio número 3 de este práctico dice, las componentes rectangulares de un vector B son B sub x igual a 12 unidades y B sub y igual a 5 unidades. Determine el módulo, dirección del vector B con respecto al eje X. Cuéntenme cuáles son sus datos. Bx y By. Bx, que es igual a cuánto. A 12 unidades. Y By, A 5. bien. ¿Qué les está pidiendo encontrar? El módulo. El módulo de B y qué más. La dirección. Respecto al eje X. Ok. ¿Y cómo lo calculan en la dirección? ¿Qué les da la dirección? El ángulo les da la dirección de un vector en este caso. Entonces lo que ustedes tienen es lo siguiente. B sub x igual a 12 unidades, B sub y igual a 5 unidades. Necesitan calcular el vector y necesitan calcular el ángulo respecto al eje X. Característica que tienen acá. Vamos a hacerlo de este otro lado. Esto es la hipotenusa. Si tomo como ángulo este es mi cateto opuesto y este es mi cateto adyacente. Lo primero que ustedes tienen que encontrar cuando realicen un gráfico o ubicar es su ángulo. De esta forma, les va a dar cuál va a ser su cateto opuesto y cuál es su cateto adyacente. Es lo primero que tienen que hacer. Si yo tomara este otro ángulo, este pasaría a ser cateto opuesto y este pasaría a ser cateto adyacente. O sea, es súper importante cuál va a ser su ángulo de referencia. Primero me está pidiendo el módulo. Si tengo un triángulo rectángulo
¿Cómo puedo sacar la hipotenusa? ¿Qué sería esto? Hay un teorema que les podría... Pitágoras. Sí, Pitágoras, profe. Pitágoras, exactamente. ¿Y qué dice Pitágoras? Hipotenusa Es el igual a cateto opuesto al cuadrado Más más el el cateto. eh, adyacente al cuadrado. Sería algo así, hipotenusa, cateto opuesto, cuadrado, más cateto adyacente. Tal ¿Esto cual. sería? Sí. Perfecto. Entonces, para sacar el módulo de un ángulo, de un vector, va a ser igual a ¿qué? Se hace raíz Del cuadrada cateto 1 más el cateto 2 de- al cuadrado. ¿O no? Para. Cateto opuesto, cuadrado, más cateto adyacente al cuadrado. Sí, así. Si dijimos que el opuesto era p sub i, iba a ser igual 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. Todo esto raíz. ¿Y esto es igual a cuánto? 49. ¿Alguien quiere otro número? Por las dudas. Tengo uno con 49. Ah, no, no es 49. Listo, volvemos. Ese. 13 la respuesta, profe, es Bien, tenemos 2 con 13. 3. 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. Va, 13 unidades. Pero todavía no termino de determinar cuál va a ser mi... solamente obtuve con eso el módulo. Ahora me falta el sentido y la dirección. Y eso me lo da el ángulo. Por definición, la tangente de un ángulo, ¿a qué es igual? Cateto adyacente sobre hipotenusa era. Opuesto ¿Mm? sobre no, tangentes adyacente. opuestas sobre adyacentes. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y dijo que era un rectángulo, entonces tienen todos el mismo valor los lados. No, simplemente dije rectángulo, que el desfasaje Ah, entre listo. el vector en y el vector en x es de 90 grados. Entonces, yo quiero de acá sacar el valor de mi ángulo. ¿A qué va a ser igual el ángulo? tangente menos 1 sobre cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Cateto, sí. No Claro. cambia, únicamente lo que van a cambiar es cuando pasen de término la tangente a la menos 1 o arco tangente. Por lo tanto, en este caso, cateto opuesto que dijimos que era igual a 5 unidades, perdón, tangente a la menos 1 de 5 unidades, dividido en 12 unidades. ¿Eso a cuánto es igual? ¿22 22,6. grados? 22,6, exacto. Positivo quiere decir que está en el primer cuadrante y es lo que estaban pidiendo el desfasaje de de x hacia arriba. Si les hubiese dado negativo, estarían trabajando en este lado. Si les hubiese dado un ángulo mayor a 90 grados, estarían trabajando en el segundo cuadrante. Primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Primer cuadrante, x positiva y positivo. Segundo cuadrante, x negativo y positivo. Tercer cuadrante, x negativo y negativo. Cuarto cuadrante, y negativo, x positivo. Como verán, no es muy difícil el tema de ejercicios, es un tema de cuestión de práctica nada más. En cantidad de fórmulas no van a tener mayor problema. A ver qué otra cosa podemos ver de este práctico.
Bien. ¿Llegan a leer el ejercicio 4? Estoy presentando. Sí, profe. Ok, porfa, ¿alguien lo lee? Dado un vector de módulo igual a de 13 unidades de longitud que forma un ángulo de 22,6 grados con el eje X medio en sentido positivo. ¿Cuáles serían sus componentes? Ok, entonces nosotros tenemos este, dejo de compartir. Voy anotando. El ángulo me dijeron que era de 22,6 grados. El vector U tiene un módulo de 13 unidades. Y me está pidiendo U sub X y U sub Y. Ok, dejo de compartir. Esto es lo que tengo yo. Tengo un vector U de 13 unidades, el cual forma un ángulo de 22,6 grados respecto a al eje X. Necesito saber U sub X y U sub Y. Mi hipotenusa es igual a 13 unidades. Tengo un ángulo de 22,6 grados. Necesito saber U sub Y y U sub X. ¿Cómo lo calcularían ustedes? Había un teorema, profe, no me acuerdo el nombre, que se Bien. usaba para sacar eso. Despejando las razones trigonométricas. Vamos por ahí. U sub Y respecto a este ángulo, ¿es cateto opuesto o cateto adyacente? El Opuesto. opuesto. Adyacente. Opuesto. Y U sub X respecto a este ángulo, ¿es opuesto o adyacente? Adyacente. Adyacente. Ok, vamos a la primera. El seno de un ángulo. ¿A qué es igual? Opuesto sobre la hipotenusa. Por lo tanto, ¿a qué va a ser igual el cateto opuesto? Hipotenusa por seno. Hipotenusa por seno. Segundo, el coseno de un ángulo es igual a cateto adyacente. Profe, ¿podría subir más arriba la hoja que no Sí, queremos ver sorry, todo? sorry. Ok, igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Por lo tanto, el cateto adyacente ¿a qué va a ser igual? Hipotenusa por cateto opuesto. ¿Cómo? Por coseno. Hipotenusa por coseno del Por ángulo. coseno, perdón. Hipotenusa por el coseno del ángulo. Por lo tanto, el cateto opuesto en este caso va a ser igual a U sub I, y que es igual a 13 unidades por el seno de 22,6 grados. Y el cateto adyacente, que va a ser U sub X, es igual a 13 unidades por el coseno de 22,6 grados. Y eso es igual a 4,99 da el cateto primero. opuesto. Claro. Y 12,00.
Entonces, su cateto opuesto es 4,99 unidades positivas y su cateto adyacente es 12 unidades negativas. Ahora, según lo que vimos primero, en el primer cuadrante X positivo, Y positivo, en el segundo cuadrante X negativo, Y positivo. ¿Qué hubiese pasado si en lugar de 22,6 grados mi cateto adyacente hubiese sido de 95 grados? Multipliquen 13 por el coseno de 95 grados. Menos 1,13. Bien, ahí ese menos 1,3 le está diciendo que su sentido va desde derecha hacia izquierda, mientras que el sentido positivo le está diciendo que según la tradición o la forma más común de aplicación de esto, esta es la forma positiva. Lo mismo pasaría si yo me sitúo en el tercer cuadrante, donde ambas son negativas. Por ejemplo, si yo tuviese 13 por seno de 200. ¿Cuánto les da? Menos 4,44. Menos 44. Y 13 por, dijimos coseno o seno, perdón. Hagan seno y coseno de 200. Por el seno da Coseno menos 12, 26. Y por el seno, menos 4,44. bien. Ahí comprueban ustedes que en ambos casos, en X y en Y, les da negativo. Y por último, si quieren, hagan más de 270, que va a ser el cuarto cuadrante, en donde el eje X les va a dar positivo y el eje Y les va a dar negativo. Esta composición o descomposición de vectores en un eje de coordenadas es lo que va a ser nuestra piedra angular para lo que es el desarrollo de gran parte de nuestro práctico número 1, perdón. Vamos a ver qué podemos hacer ahora. Déjenme compartir. Ahora bien, por tradición nosotros trabajamos con X positivo, Y positivo, X negativo e Y negativo. También está la otra forma de utilizar los signos cardinales, como norte, sur, este y oeste. En este caso es un poquito más complicado, no por la operatoria en sí, sino porque siempre nos confundimos cuál es el opuesto del norte o para dónde está el eje este, para dónde está el este y el oeste. No sabemos si está para la derecha o para la izquierda respecto al norte. Por eso, como ayuda a memoria, les traigo una brújula, una rosa de los tiempos, como quieran. Ok, ¿alguien que lo lea, por favor? Al 6. Un cartero viaja medio kilómetro al este, un cuarto de kilómetro al norte, 3/4 de kilómetro al noroeste y medio kilómetro al sur y 1 kilómetro al suroeste. Determina el desplazamiento resultante del cartero y el valor del ángulo con respecto al eje de referencia. Bien, tenemos todo un problema. Tenemos que un cartero dice que viaja medio kilómetro al este. De ahí 1/4 de kilómetro al norte. Luego de eso, 3/4 kilómetro al noreste. Luego del noreste, medio kilómetro al sur. Noroeste, profe. Noroeste. Luego de estos 3/4, un medio kilómetro al sur. Y luego 1 kilómetro al suroeste. Me pide que determine mi vector desplazamiento y el valor del ángulo respecto al eje X positivo. Listo.
Bien, seguramente la profe Laura les enseñó dos métodos para lo que son resolución de suma de vectores. Yo lo que voy a hacer ahora es sumar mis vectores. Mejor dicho, dentro de estos dos grandes grupos hay dos subdivisiones. Tienen un método analítico y un método gráfico. Luego tienen dentro del método gráfico un método de la poligonal y otro del paralelogramo. Cuéntenme de qué se trata el de la poligonal y el del paralelogramo. Pueden buscarlo si quieren, tranquilos. Consulta. El método del paralelogramo. ¿Tiene algún tipo de limitación de cuántos vectores puedo sumar al mismo tiempo? Hasta 2. ¿Y el método de la poligonal? No tengo límites, exactamente. ¿Cuándo creen que se dejó de utilizar el método gráfico? No está descrito en ningún libro esto. Es pregunta de razonamiento. El método gráfico lo que tiene es la intervención eh, del hombre en la mano de la utilización de escala y la utilización de dibujos. En el momento que pudimos tener fácil adquisición de lo que son medios de cálculo como una calculadora, el método gráfico dejó de tener precisión y se optó por el método analítico, que es mucho más rápido, es mucho más fiable y, como ven, nosotros no necesitamos más que una calculadora para resolverlo. ¿Ok? Lo que les dice el método analítico es que ustedes van a tener que sumar. Método analítico. La resultante en X es igual a la sumatoria de todos los desplazamientos o todos los movimientos que tengan en X. Mientras que la resultante en Y es igual a la sumatoria de todos los movimientos o desplazamientos que tengan en Y. Eso les va a dar la componente de su resultante tanto en X como resultante en Y. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué es una resultante? Una resultante es una fuerza o un vector que genera el mismo efecto que la sumatoria o la composición de los vectores en forma individual. Por otra parte, el módulo de mi resultante es igual a la raíz de la resultante al cuadrado en X más la resultante en Y al cuadrado. Y por último, el ángulo que forma este con el eje de las X positiva es igual a la tangente a la menos 1 de qué creen. Hace un rato lo dijeron ustedes. Por definición aquí era igual tangente. Opuesto sobre adyacente. Cateto adyacente. Entonces, la tangente, el ángulo de una tangente, perdón, el ángulo de un vector es igual a la tangente a la menos 1 de qué. El cateto opuesto sobre el cateto adyacente. De resultante X y resultante Y. Sí, cateto opuesto resultante en Y en X. Adyacente. Estas son todas las fórmulas que ustedes van a tener para lo que es resolución analítica de vectores. ¿Ok? Ahora bien, comenzamos con nuestro sistema de vectores. El primer vector que ustedes van a tener es el que se dirige al este, de medio kilómetro, que va a ser este. Este le vamos a llamar
1, 2, 3, 4 y 5. B sub 1 tiene un módulo de 1,2 kilómetros. El ángulo para 1, ¿de cuántos grados es? 0. 0 grados. Listo. Vamos al vector B sub 2. Vector B sub 2 me dice que va un cuarto hacia el norte. El módulo es, perdón, esto es un medio. Acá es un cuarto. Y el ángulo del vector B sub 2, ¿de cuánto es? 90. 90. Vamos al vector B sub 3. El módulo del vector B sub 3 es 3 cuartos de kilómetro. Mientras que el ángulo de B sub 3, ¿a cuánto es igual? 180. Fíjense, 135. 135. 135. va a estar acá. Van a tener los 90 más los 45. Igual a 135 grados. B sub 4 es igual a medio kilómetro. ¿Con un ángulo de cuánto? 225. Y por último, el vector B sub 5, que tiene un módulo de 1 kilómetro. ¿Y de cuánto es el...? Perdón, este no es 225. 270. Y ahora sí vamos al 5, que es suroeste, que va a ser 270 más 45. ¿A cuánto es igual? 315. Listo. Tenemos todos nuestros 5 vectores. Ahora, ¿qué creen que podrían hacer ustedes? Podrían ir sumándolo en lo que era nuestro sistema anterior. Vamos a sacar la resultante por una parte, pero primero tenemos que llevar a esta fórmula. X por un lado e Y por otro lado, o si quieren, este por un lado y norte por el otro lado. ¿Cómo prefieren hacerlo ustedes? ¿Llamándolo este y norte o llamándolo X e Y? Se lo dejo X ahí. por normal, nosotros nos resulta más fácil de esta forma. ¿Ok? Listo. Paso en limpio de vuelta. B sub 1 tiene medio kilómetro y tiene un ángulo de 0 grados. B sub 1x y B sub 1y. B sub 1x, ¿a cuánto va a ser? Va a ser igual a B sub 1 por el seno o el coseno. El seno. ¿Seguro? Coseno. ¿Cuánto es
1,2 por el seno de 0 grados. 0. 0. Fíjense que están sobre este lado. B sub 1 por el coseno de 0 grados. Esto es igual a 1/2 del seno de 0. Y eso es igual a 0. Por el otro lado, si esto era el coseno, va a ser igual a B sub 1 por el seno del ángulo. Es igual a 1/2. Perdón, acá es por coseno. Y esto es por el seno. 1/2 por el seno de 0 grados, ¿a cuánto es igual? Cero. A 0, perdón. A 0 es acá y acá es 0,5. O medio kilómetro. Vamos a mi vector B sub 2, que tiene un ángulo θ sub 2, que es igual a un ángulo de 90 grados, con un vector de 1/4. Y mantenemos la misma relación. B sub 2x es igual a B sub 2 por el coseno de 2, y B sub 2y es igual a B sub 2 por el seno de θ 2. B sub 2 es igual a 1/4 por el coseno de 90. 1/4 por el seno de 90, ¿cuánto es igual? Cero. 0,25. 0 me dio a mí. 0 por 0,25 les da 0. Y esto les da 0,25. B sub 3, perdón, que era igual a 3/4 de kilómetro. Con un ángulo de ¿cuánto? Este estaba al noroeste. B sub 3 sería igual a 135. B sub 2x, B sub 3x, perdón, es igual a B sub 3 por el coseno de 135, y B sub 3y es igual a B sub 3 por el seno de 135 grados. El primero cuánto es es igual? menos 0,5. Menos 0,5 kilómetros. ¿Y el segundo? 0,5 positivo. Sí, acuérdate que estamos en el segundo cuadrante, o sea que B sub x va a ser negativo y B sub y va a ser positivo. Vamos a B sub 4, que tiene un ángulo θ sub 4. Esto tenía medio kilómetro y por otro lado tenía un ángulo de 270 grados. B sub 4x es igual a B sub 4 por el coseno de 270 grados, y B sub 4y es igual a B sub 4 por el seno de 270. Esto es igual A 0, el primero. y el segundo. Menos 0,5. Menos 0,5. Y vamos por el último. B sub 5 con un ángulo 5, que es igual a 1 kilómetro.
con un ángulo de 315. B sub 5x es igual a B sub 5 por el coseno de 315. B5i es igual a B5 por el seno de 315. Y eso es igual a 0,7 el primero. Menos y menos 0,7. ¿Ven? Si se dan cuenta, fueron respetando lo que dijimos hace un rato. Esto estamos hablando del cuarto cuadrante. En el cuarto cuadrante ustedes tienen X positivo e Y negativo. ¿Qué pasa todo esto? Ahora bien, vamos a sumar peras con peras y manzanas con manzanas. Vamos a hacer la sumatoria de todos nuestros vectores en X. Primero tengo 0,5. Después tengo más 0, menos 0,5, más 0, y por último, más 0,7. ¿Eso cuánto me da igual? 0,7. 0,7. Sumatoria en I. 0 más 0,25 más 0,5 menos 0,5 menos 0,7 kilómetros. Eso es igual a tengo un 0,45. Sí. Listo. Igual a menos 0,45 kilómetros. Esto es mi componente de mi resultante en X y mi resultante en Y. Ahora, para sacar el módulo de la resultante, era igual a RI cuadrado más RX cuadrado. RI es menos 0,45 cuadrado más 0,7 cuadrado. Todo eso raíz. Eso es igual a 0,83. el módulo de esto es 0,83. (0,83 en módulo). Ahora, por último, me queda determinar mi dirección y mi sentido. Para eso vamos a utilizar la definición de tangente y de eso sacamos el ángulo. Esto es igual a la tangente o arco tangente de cateto opuesto sobre cateto adyacente. Mi cateto opuesto era el cateto que tenía en I. Tangente a la menos 1 de menos 0, menos 0,45 dividido en 0,70 kilómetros. ¿Y esto es igual a cuánto? Ahí lo que van a tener es un ángulo negativo, lo único. Van teniendo en cuenta. Menos 32,73. Menos 32 grados, 7. Quiere decir que tomado respecto a mi eje X, en lugar de estar para acá arriba normalmente, va a estar para acá abajo en menos 32 grados. Ese va a ser su resultante. Como ven, es sistemático lo que van haciendo. Lo primero que ustedes necesitan identificar es cuál es su cateto, perdón, cuál es su ángulo. Sabiendo el ángulo van a poder identificar cuál es su cateto opuesto, cuál es su cateto adyacente, y con ello van a ir trabajando. Siempre tengan mucho cuidado donde está ubicado el ángulo. Repito,
En ocasiones, por maldad, algún profesor suele hacer esto. Y les da este ángulo. Entonces, este cateto pasó de ser antiguamente cateto opuesto a ser cateto adyacente. Y este, que antes era cateto adyacente, pasó a ser cateto opuesto. Siempre tengan cuidado con eso. Como ven, no es difícil si es tedioso. Si ustedes se organizan, los van a poder resolver mucho más rápido y más sistemático a los ejercicios. Bueno, a ver, veamos qué más tenemos. Ok, ¿alguien que lea porfa el número 7? Eh, un hombre y un joven tiran de un fardo que se encuentra sobre el suelo, aplicando fuerza de 100 newton y 80 newton de módulo respectivamente. Si la fuerza que aplica el joven es paralela al suelo y las fuerzas forman entre ellas un ángulo de 37 grados, calcular la fuerza resultante sobre el fardo. Bien, para esto vamos a considerar lo siguiente. No está indicado acá, pero vamos a suponer que no son tan poco inteligentes y los dos van a tirar para el mismo lado. Entonces, ¿el hombre qué fuerza ejerce? 100 newton. La fuerza del hombre es igual a 100 newton. Y la fuerza del hombre, perdón, la fuerza a su vez del joven es de 80 newton. Ahora, ¿qué ángulo tiene la fuerza del hombre y qué ángulo tiene la fuerza del joven? 37 grados. ¿Cuál? ¿La del hombre o la del joven? La del joven, ¿no? Fíjense acá. Si es paralela al suelo, ¿de cuánto va a ser igual la fuerza del joven? Exactamente. Por lo tanto, la fuerza del hombre, ¿qué ángulo va a tener? Exacto. Lo que ustedes tienen es esto. Tienen un fardo, tienen la fuerza del hombre una fuerza H a 37 grados, mientras que tienen la fuerza del joven a 0 grados. Esta tiene 100 newton y esta tiene 80 newton. ¿Qué fuerza es la total ejercida sobre el fardo? ¿Qué harían ustedes ahí? En mi caso, yo lo que haría es lo siguiente. F del hombre en X, F del hombre en Y, F del joven en X y F del joven en Y. Teniendo en cuenta este ángulo. F sub H. F sub H en Y es cateto opuesto. Si es cateto opuesto, estoy hablando del seno. F del hombre por el seno del ángulo. Y si este es por el seno, este va a ser F
del hombre por el coseno. La fuerza era de 100 newton por el coseno de 37 grados. Y esto es igual a 100 newton por el seno de 37 grados. Ahora, ¿qué ángulo tengo con respecto a X de la fuerza del joven? Si es paralela al suelo. 0. 0. Por lo tanto, F sub fuerza del joven en X es igual a F sub J por el coseno de 0 grados y F sub J por el seno de 0 grados. Esto es igual a 80 newton por el coseno de 0, 80 newton por el seno de 0. Esto es 0 y esto a cuánto es igual. Perdón, esto no es 0, es 80 y este es 0. Este cálculo, ¿cuánto les da? 100 por el coseno de 37. $79,86. ¿Y 100 por el seno de 37? 60,18. Por lo tanto, la fuerza resultante en X es la sumatoria de todas las fuerzas que tengo en X. ¿Qué tengo en X? Tengo 79,86 newton, que es esta la fuerza del hombre, más los 80 newton que ejerce el joven. ¿Esto a cuánto es igual? $79,86 más 80. 159,86. Entonces, por una parte tengo mi componente en X y tengo mi componente en Y. ¿Qué debo sacar ahora? El módulo, ¿no? El módulo. El módulo de mi fuerza resultante, que es igual a Rx cuadrado más Ri cuadrado, todo esto raíz. 159,86 newton más 60,18 newton. Raíz de todo esto, ¿a cuánto es igual? A 170,81. 170,81 newton como módulo de la resultante. Y por última aplicación, el ángulo que forma, que es igual a la tangente a la menos 1 de cateto opuesto sobre cateto adyacente. El cateto opuesto era igual al F sub I, que es tangente a la menos 1 de 60,18 newton, dividido en ¿qué? 159,86 newton. El ángulo 20,62 del ángulo. 20,62. Fíjense que les da positivo. Quiere decir que está en esta zona, está en la zona del primer cuadrante, lo cual es algo de lo que veníamos hablando y veníamos intuyendo. Como verán, no hicimos nada extraordinario, simplemente destruimos 5 desplazamientos en el ejercicio anterior. En este caso destruimos 2 fuerzas, destruimos en una forma de decir, en realidad hubo una descomposición de estas fuerzas. Trabajamos sobre lo que son ejes X y ejes Y. Luego, cuando tuvimos todas las componentes en eje X y en eje Y, las sumamos. Con ellas compusimos un nuevo vector. En este caso es un vector resultante. Significa que este vector, este único vector,
a través de su componente y a través de su sentido de dirección, puede ocasionar el mismo efecto sobre el sistema que el sistema de fuerzas que antes habíamos trabajado. Luego, habiendo compuesto esto, sacamos la componente X y componente Y de este vector resultante y aplicando la definición de tangente, obtuvimos la dirección y el sentido a través del ángulo que éste forma con el eje X positivo. Veamos de plantear el último ejercicio. Déjenme compartir. Ok, alguien que lo lea, por favor. Un niño de 1,5 metros de altura está a 10 metros de un árbol. Mira la parte superior de este y nota que su línea de visión forma un ángulo de 37 grados con la horizontal. ¿Cuál es la altura del árbol? Ok, perfecto. Como datos tenemos la altura del niño. Dice que este está alejado de un eje X a 10 metros. Cuando este inclina su cabeza sobre la horizontal, forma un ángulo de 37 grados. Lo que pregunta este ejercicio es cuál es la altura del árbol. Tenemos el siguiente caso. Vamos a suponer que este es el árbol. Dibujo muy mal. El niño, que está aquí, tiene una altura de 1,5 metros. Cuando este está alejado del árbol a 10 metros, tiene que inclinar su cabeza a 37 grados para saber cuál es, o para mirar por encima de la copa del árbol. La pregunta que yo tengo acá es ¿cuál es la altura del árbol? ¿Cómo lo calcularían ustedes? Primero, ¿conocen el cateto opuesto? Perdón, el cateto adyacente. Sí. Ok, lo conocen, es buen dato. ¿Conocen el cateto opuesto? Sí, ¿Estás seguro? No. No, No. conoces esta parte nada más, pero esto no es el cateto. Esto es. Este no lo conoces. ¿Qué más conoces? Pero conocemos el ángulo. Conocemos el ángulo. Conoces el ángulo. ¿Y qué crees que puedes utilizar como fórmula? Sabiendo cateto adyacente, sabiendo el ángulo, desconociendo el cateto opuesto. La tangente. Exactamente. Tangente del ángulo, ¿a qué era igual? A cateto puesto sobre cateto adyacente. ¿Y de acá qué puedo calcular? El cateto opuesto, haciendo cateto adyacente por tangente. Bien, ¿y eso cuánto es igual? $7,53. 7,53. ¿Y esa es la altura del árbol?
No, Exactamente. H del árbol, ¿a qué va a ser igual entonces? A 753 más 1,5 metros. Y eso es igual a, la altura del árbol. y es igual a 9,3. epa, 903. Bien, entonces esto me da 9,03 metros como altura del árbol. Como ven, no es ni más ni menos que aplicar algo de trigonometría. A ver, déjenme ver qué otra cosa tenemos en el práctico que los pueda ayudar. Déjenme compartir. Repasamos. El ejercicio número 1, lo que tienen que hacer ustedes es pasar de un sistema a otro. El ejercicio número 2 es utilizar la nomenclatura de submúltiplos y múltiplos para llevar estos números. Luego vimos el ejercicio número 3 con componentes rectangulares de un vector. El 4 también. El número 5 van a tener la composición en la forma analítica y gráfica de estos dos vectores. Acá sí ustedes van a tener que utilizar una escala. Una escala sirve para representar una magnitud en una parte gráfica. Por ejemplo, ustedes podrían utilizar que 10 milímetros equivalen a 10 newton. Por lo tanto, este vector de 90 newton tendría una distancia de 90 milímetros. Pueden utilizar 90, 10, 20, 30. Ustedes pueden decir que 30 newton equivale a 1 centímetro o a 10 milímetros. Eso van jugando de acuerdo a lo que ustedes van teniendo. Y la parte de grados, esto no tiene ningún tipo de escala, directamente los miden a 75 grados. Luego nos atormentó nuestro cartero, el cual tenía diferentes desplazamientos, tanto norte, sur, este y oeste. Pasamos al ejercicio 7, que era el trabajo en conjunto de un niño junto con un hombre mayor, los cuales tiraban un fardo. El hombre generaba un ángulo de 37 grados sobre la horizontal, mientras que el niño o el joven generaba 0 grados sobre la horizontal, ya que esta era paralelo. Calculamos la suma de fuerzas y obtuvimos una resultante que lo que producía era un conjunto, una reacción igual a la sumatoria de las fuerzas individuales. Ahora bien, el punto número 8 les va a tocar lo que son producto cruz y producto punto para dos vectores. Luego de esto pasamos a un niño que medía 1,50 m de altura y estaba separado 10 metros de un árbol, el cual miraba sobre la horizontal con un ángulo de 37 grados y calculamos cuál era la altura del árbol que tenía. Y por último, para ustedes van a tener un juego de fútbol en el cual pasa exactamente lo mismo que en un cartero. Van a tener un eje donde van a llamar norte, van a llamar este, van a llamar suroeste y oeste finalmente, y van a necesitar saber el desplazamiento que tuvo este jugador respecto al arco o a la portería. ¿Mm? ¿Dudas sobre todo esto? La verdad es que le hemos llevado bastante rápido a este práctico. No se preocupen, no es el práctico más difícil. El próximo que viene es el trabajo práctico de cinemática, que comenzaremos a hacer el jueves, y ahí sí nos vamos a ir deteniendo más puntual en cada ejercicio, porque si bien no son difíciles, pero sí necesitan un poquito más de atención. Esto como son vectores, ustedes ya tenían cierta práctica, es que lo pudimos pasar un poquito más rápido. Profe, ¿a este práctico hay que entregarlo o algo? No, lo tienen que hacer. No sé si llegaron a hablar algo con la profe Laura de cómo va a ser la metodología de exámenes parciales y demás. Profe, ¿el práctico está subido en la plataforma o lo pasa por WhatsApp después? No debería estar subido en la plataforma. Y está Perfecto. en la plataforma. Sí, sí, no se preocupen con esto. Miren, la verdad es que no tuve mucho tiempo de hablar con el profe Diego de la Vega, con el que van a tener el día jueves.
entiendo que manteniendo esta virtualidad, ustedes lo que van a tener que hacer es presentarse a un examen práctico, se les da el trabajo práctico, lo resuelven y lo cargan a la plataforma. Lamentablemente, debido a la virtualidad, todavía no podemos habilitar lo que son las promociones. Cuando estábamos en forma presencial, se podía promocionar la materia sacando más de 7 como promedio y hasta con 2 prácticos sin aprobar. En este caso, al estar sin tanta vigilancia, si se quiere decir, a la hora de los prácticos, lamentablemente no podemos brindar la seguridad para dar lo que son regularidades. Sin embargo, a la hora de final se mantienen los prácticos que se dieron para el alumno libre, perdón, para el alumno regular, siendo el alumno libre el que tiene que rendir la totalidad de los prácticos. Esto significa que va a programa completo. Los ejercicios que se toman en el final no distan mucho de los que se van en clase. Y siempre están, obviamente, la posibilidad de consulta por parte de ustedes. Eso siempre descuenten esa participación por nuestra parte. En cuanto a la vuelta a la normalidad, no sabría cómo se está manejando la universidad en estos momentos. Tengo entendido que hay algunas cátedras que ya comenzaron a volver. Yo creo que es cuestión de tiempo para que podamos retornar en una modalidad mixta a lo que es virtualidad y presencialidad. Consultas, siempre estamos a disposición. Por ahí el tema de horarios es un poco complejo. En mi caso me suelo desocupar tipo 19 horas del otro trabajo. Y nada, si necesitan, coordinamos por ahí algún día en forma extraordinaria, 1 hora, y nos juntamos y vemos algún tipo de ejercicio que tengan inconveniente o tengan dudas. Seguramente, pasado el práctico número 2, vamos a empezar a interactuar con la parte de laboratorio. Para esto vamos a utilizar lo que son plataformas, animaciones y demás, y los vamos a ir integrando a todo esto. Creo que ya el práctico de cinemática se presta para lo que son la utilización de animaciones, más que todo para ver lo que son interacciones, desplazamiento, tiempo y velocidades, junto con las aceleraciones. Yo creo que en ese caso las animaciones ayudan y aportan mucho a lo que es la interpretación de cómo son, por ejemplo, los movimientos de proyectiles. Sin descontar todo lo que es la parte de dinámica, fuerza, trabajo de energía, que también hay animaciones muy, muy buenas. Repito, no sé cómo está la situación de la universidad para volver a la parte presencial, pero creo que este año vamos a poder sacar una buena parte mixta de todo lo que son trabajos prácticos virtuales y la parte práctica. Ese es el objetivo que tenemos con los profes para ustedes para este año. ¿Dudas? Creo que me hablé la vida hoy. Como verán, perdón, ahí En el chat acá, preguntan por la asistencia, profe. no, a ver, yo no tomo asistencia. A ver, mantengo mi postura de hace años, de que cuando estamos en la universidad todos somos responsables de lo que hacemos. Nos estamos formando como profesionales y está en nosotros elegir asistir o no asistir a una clase. Así que por mi parte, cero drama con la asistencia. No tengo drama. Bueno, a ver, ¿qué otra pregunta? No, el archivo mío no está en PowerPoint, únicamente ese extracto de lo que fui sacando del Word, nada más que lo hice un poquito más grande y accesible sobre lo que iba dando. No hay nada extraño en eso. Bien, si no tienen dudas y desean, pueden partir a estudiar otra materia, y si tienen alguna duda me quedo unos minutos acá en línea para que veamos lo que necesiten. Nos vemos, profe. Muchas gracias, hasta luego. Chao, profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Nos vemos. Profe. Hasta luego. Chao, profe, nos vemos.